Un gusto de saludarles una vez más. Gracias por acompañarnos en estas reflexiones que hacemos todos los días desde hace 55 días. Este es el programa número 55. Hoy día vamos a hablar del cristianismo light. Ayer dijimos que Jesús no vino a fundar una iglesia. Vino a formar un movimiento revolucionario que cambiara todo. Pero como siempre suele ocurrir, los movimientos se estancan y se crean lo que se ha creado en el mundo a partir del siglo IV en adelante, que es crear organizaciones, denominaciones, grupos separados unos de otros y cada uno defendiendo su parcela, como si su parcela fuera más importante que la otra parcela y cada uno sosteniendo de que Dios es su Dios en particular y desecha a todas las demás personas. Así como existen ciertos alimentos catalogados como light, es decir, livianos, el cristianismo light son de personas livianas, atemperados, un cierto tipo de cristianos que en el fondo no hacen daño. Son, como diría un amigo mío, son cuchara, ni tenedor ni cuchillo, es decir, no cortan ni pinchan. Ahí nomás, pasan. Tienen un perfil estos cristianos light psicológico muy particular. Todos se autodefinen como cristianos. Sin embargo, a nivel de conocimiento, sus conocimientos son relativamente sencillos y relativamente repetitivos y son incapaces de hacer una defensa de su fe independiente de los prejuicios, de los lugares comunes y de las frases hechas. Generalmente son personas que están más ocupadas de sus propias problemáticas personales, más que de lo que se supone que debería estar preocupado un cristiano, que es del Evangelio. Generalmente evitan cualquier tipo de exposición pública que implique hacer defensa de principios claves. Esta semana he escrito algunas cosas en relación a algo que me tiene indignado, como me he indignado a través de la historia de mi vida muchas situaciones provocadas por seres humanos maléficos, como lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Y me han escrito algunos cristianos light diciendo: los cristianos estamos llamados a orar y no a opinar. Jesucristo no reconocería a esos cristianos. Los cristianos estamos llamados a interceder tanto por los agresores como por los agredidos. Eso lo he escuchado muchas veces en mi trabajo sobre violencia doméstica. Hay que defender al violento tanto como al violentado, pero generalmente terminan justificando al violento. Los cristianos light son personas triviales, ligeras, con poca consistencia, en muchas ocasiones frívolos, como una frase que suelo escuchar a menudo: eso yo no lo he visto nunca. Y como yo no lo he visto nunca, no ocurre. Lo más frívolo que existe. No hay criterios cristianos sólidos. Le recomendé el otro día a una persona que leyera a C.S. Lewis. Y le dije, es uno de los escritores cristianos contemporáneos más importantes. Y me dijo, no, empecé a leer un libro y es muy complicado. Claro, porque el cristianismo light no le interesa pensar, no le interesa reflexionar, solo repetir eslogan. Es banal, es permisivo y está contento con su culto, con su liturgia, con ir a escuchar un sermón y luego darse palmaditas para decirse mutuamente: ¡ay, qué buenos somos nosotros! No somos como ellos que no vienen
a nuestra congregación y no se congregan con nosotros. Qué malos ellos, qué buenos nosotros. Perdónenme que ironice, pero esa es la actitud de cristianos light, que no entienden que Jesucristo nunca dijo reúnanse y nunca Jesucristo les dijo que les dijeran a la gente vengan. Jesús les dijo vayan, id y hacer discípulos. Jesús dijo que nosotros los cristianos somos llamados a ser la sal de la tierra. Y Jesús, luego de decir que somos llamados a ser la sal de la tierra, agrega un versículo que normalmente pasamos por alto, Mateo 5:13, y dice claramente Jesucristo, la sal cuando no sirve, para lo único que sirve es para ser hollado por la gente. Dicho de otra forma, sirve para tirarla en el piso para que sea pisoteada. En otras palabras, cuando un cristiano pierde su norte, entonces no sirve. Esto es muy duro porque como solemos también presentar un Cristo light, a un Cristo que no dice nada, un Cristo que les diría a los fariseos, oh sepulcros blanqueados, así como dando una declamación, y no como efectivamente lo hizo, o tomando el látigo para sacar a los ladrones diciendo, salgan, salgan. ¿Habrá hecho eso Jesucristo? Yo me río de qué pasa por la mente de la gente con el Jesús light. Jesús se enojó, Jesús se indignó y Jesús fue capaz de hacer cosas que en el cristianismo light no harían hoy día. Muchos creen que por pertenecer a una iglesia, a una denominación, por haberse bautizado en un determinado grupo, entonces tienen privilegios. Pero querido, querida, el cristianismo no se trata de privilegios, se trata de responsabilidades. Cuando aceptamos ser cristianos, aceptamos una responsabilidad. En primer lugar, como dice el apóstol Pablo, ser parte del ministerio de la reconciliación, ser parte de un ministerio de llevar el evangelio, no para hacer prosélitos como hacen los fariseos, sino para llevarlos a los pies de Jesucristo. Cuando a mí me preguntan, ¿y qué hace cuando usted le presenta a Jesucristo a alguna persona? Le presento a Jesucristo, nada más. Y luego le dijo, elige la comunidad cristiana que más te sirva, la que te ministre, porque lo importante es acercarse a Jesucristo. Esa fe que algunos tienen en el cristianismo light se ha pervertido tanto que creen que ser cristiano es pertenecer a tu grupo, a tu pequeña parcelita, y que si no eres parte de esa parcelita, entonces no eres cristiano. Lo cual es falso. Jesús no vino a formar parcelas. Jesús vino a enseñarnos que no hay salvación fuera de él. Jesús nos vino a hablar sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor. Nos vino a decir que solo en él hay sentido. Nos vino a decir que sin él no hay nada, que sin él no podemos hacer nada. En los tiempos que vivimos, cada vez tenemos menos referentes y cada vez tenemos más caudillos. Me asombra la cantidad de personas que sigue a caudillos y se ha olvidado de Jesucristo. Jesucristo no era un caudillo. Jesucristo no pretendía secuestrar tu mente. Jesucristo no pretendió anular tu capacidad de pensar. Jesús nunca anuló tu libertad. Pero cuando no entendemos eso, ingresamos a grupos que nos dicen que no tenemos derecho a opinar, que no podemos discrepar, que no podemos decir algo que salga del esquema rígido en el cual hemos ingresado, etc. Ahora, eso no es cristianismo. Eso es cristianismo light. Vamos a los cultos solo a contemplar show y luego a comentar el show. De hecho, hay algunos predicadores como Dante Gebel que derechamente, para reírse, le llaman a los cultos show, como una manera de ironizar lo que ocurre con la mente de muchas personas. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, conozco tus obras y no eres ni frío ni caliente.
Ojalá fueras frío o caliente, pero como estás tibio y no eres ni frío ni caliente, he de vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3, 15 y 16. ¿Cuál es el cristianismo light? El cristiano tibio, el que se conforma con un culto, el que está contento con pagar la cuota para que recibir los privilegios de ser miembro del club religioso al cual pertenece. Pero no son personas que piensan por sí mismos, no son personas que tienen inteligencia religiosa ni espiritual, son indecisos, tibios, pasivos, espectadores, no se casan con nada, no se pronuncian, miran a extremistas como Putin y otros y contemplan diciendo ya el Señor hará juicio. Mientras tanto, yo soy un simple espectador que no hago nada. Se han convertido sin caer en la cuenta, y perdónenme que lo diga, pero lo dice la Biblia, en un vómito de Dios. Porque eso dice el texto de Apocalipsis. Como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Habría que recordarles a muchas personas que aquí lo que importa no es pertenecer a una denominación o a un grupo religioso, sino ser parte de aquellos que han decidido seguir a Jesucristo y han decidido entregarse a Él y han decidido dar incluso, como dice el Evangelio, su vida por lo que significa ser cristiano. ¿Eres cristiano light o eres un cristiano comprometido? Espero que seas de los segundos, porque si eres de los primeros, lo que te espera es esa imagen fea de Apocalipsis. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez, un gusto de saludarles.